Buenos días a todos. Les agradezco por ah, asistir a esta reunión. El día de hoy hemos preparado una presentación que esperamos les sea de utilidad para poder eh, obtener un buen rendimiento en lo que es la prueba de aprovechamiento matemático. El día de hoy nos acompaña la ingeniera Lucy Ramos, quien será la encargada de impartir un breve repaso de lo que es geometría. Siéntanse en la libertad de hacer cualquier consulta que ustedes consideren pertinente respecto a los contenidos. Y bueno, sin más, los dejo con la ingeniera Lucy y bienvenidos nuevamente. Buen día a todos, bienvenidos a este repaso de geometría. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio que realmente es corto para todo el contenido, pero sin embargo yo considero que hice como un compendio de como los tips o las cosas más importantes de cada uno de los temas para que ustedes tengan un panorama general. En realidad, yo creo que sí, ustedes después de este repaso deben como tratar de hacer los ejercicios solos, deben de tratar de repasar un poquito todos estos temas. No es memorizar, ¿verdad? Recuerden que ustedes lo que tienen que hacer es analizar y pues yo espero que sea de provecho esta mañana. Como lo dijo el licenciado Lester, pues mi nombre es Lucy Ramos. Yo soy docente del Departamento de Ciencias Económicas de UNATEC Danlí y imparto clases en varias carreras del campus. Recordándole, ¿verdad?, que una vez aprobado su examen, ustedes tienen una oferta académica también en nuestro campus. Contamos con ingeniería agroindustrial, ¿verdad? Dentro de las otras opciones que no son ingeniería, ¿verdad? También contamos con la licenciatura en informática administrativa, la licenciatura en administración y generación de empresas, la licenciatura en enfermería. Contamos también con el técnico universitario de administración de empresas cafetaleras y ya estamos ofertando maestrías también. Entonces, en el caso de que ustedes también quisieran como sacar las clases generales en el campus y luego hacer cambio de centro, pues también lo pueden hacer y eso a través de otros medios ustedes se pueden informar un poquito más, solo quería como que lo supieran. Bueno, entonces vamos a empezar ya con lo que es este repaso y vamos a hablar un poquito acerca de la geometría en términos generales, ¿verdad? Entonces, de eso se va a tratar la clase. Quiero decirles cómo va a ser la dinámica y la dinámica es que toda esta primera parte de solo conceptos, pura conceptualización. Y al final de la presentación vamos a hacer algunos ejercicios que yo encontré ahí por la web que son interesantes y que les pueden ayudar a ustedes para su examen. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando de lo que es la geometría. ¿Por qué voy a empezar de cero? Voy a empezar de cero porque algunos de ustedes posiblemente no vieron esto por la orientación de la carrera que tomaron, entonces vamos a empezar de cero. Entonces vamos a decir que la geometría estudia todas las formas de las figuras y los cuerpos geométricos. Nosotros en la vida cotidiana podemos ver muchas cosas que tienen geometría, por ejemplo, un teléfono celular, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir nosotros que una vela, ¿sí? Es algo que tiene geometría, ¿sí? Es una figura geométrica que nosotros solo necesitamos como poder visualizar, ¿sí? Es algo que ya existe, por ejemplo, una mesa, ¿sí? Son figuras geométricas. Entonces nosotros en la vida cotidiana vemos mucho eso, únicamente que ya en la matemática pues tiene una aplicación importante. Vamos a empezar primero partiendo de lo que es un plano. Esto es un plano, ¿verdad? Es un espacio en el cual yo puedo colocar figuras geométricas y voy a empezar con lo que son los puntos y las rectas. Entonces ustedes se fijan aquí, por ejemplo, yo tengo el primer concepto de lo que es un punto y decimos que
a la derecha, por ejemplo, nosotros vamos a ver, ¿verdad? Que es una diminuta marca redonda que está punteada. Si ustedes la alcanzan a ver es algo como mínimo, pues lógicamente se llama punto. Y a este punto nosotros, por lo general, lo denotamos con un nombre, con una letra. Entonces, por ejemplo, yo digo, en este plano está el punto A, el punto B, el punto P y el punto Q, ¿sí? Entonces, todos estos son puntos en un plano. El punto como objeto o figura geométrica se considera que no tiene dimensiones, ¿sí? Y se usa para indicar una posición en el espacio. Por ejemplo, yo estoy en el espacio en tal posición, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver también, aparte de eso, lo que son las rectas. Y la recta básicamente es la unión de varios puntos. Si yo tengo un punto por aquí y tengo otro punto por aquí, ¿sí? Y yo trazo esa línea recta, entonces, lógicamente lo que obtengo es una recta. Las rectas, pues, lógicamente tienen diferentes formas de comportarse dentro de un plano. ¿Qué pasa cuando una recta, por ejemplo, se cruza? Que si es perpendicular, que si es paralela. Cuando dos rectas de inicio a fin van en la misma dirección, decimos que son paralelas, ¿sí? Por ejemplo, los lados de un rectángulo, ambos anchos son dos rectas paralelas y ambos largos son las otras dos rectas paralelas. Cuando nosotros hablamos de una recta perpendicular, por ejemplo, hablamos como cuando tenemos una T, ¿sí? La letra T, que hay una recta y en medio de esa recta se cruza otra y ahí tenemos una recta perpendicular. Entonces, es muy importante saber estos conceptos de lo que son las rectas. Vamos a ver ahora los segmentos y los ángulos. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en la figura 6 vemos que está representado por el segmento AB. Eso significa que parte desde un punto A y llega hasta un punto B. A eso le llamamos segmento, porque de un lugar parte hacia otro lugar, ¿sí? Lógicamente el segmento está comprendido por varios puntos. Un punto, ya lo vimos que no tiene dimensión ni nada, pero ¿qué pasa cuando nosotros ponemos un montón de puntitos juntos? A la par, 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 así. Vamos formando lo que es un segmento. La distancia entre el punto A y el punto B se dice que es la longitud del segmento. Entonces, si yo estoy desde aquí hasta acá, es la longitud del segmento. Más adelante vamos a ver un poquito más acerca de lo de la longitud. Entonces, este es un segmento que parte de un punto A a punto B y la distancia entre ellos se llama longitud. Bien, vamos al siguiente, que es el ángulo. ¿Qué pasa con los ángulos, chicos? Un ángulo se puede considerar como la intersección de dos semiplanos cerrados. Ya vimos que es un plano, ¿verdad? Que es como, por lo general nosotros decimos que es como un rectángulo, básicamente. Entonces, ¿qué pasa a veces si nosotros lo vemos solo de lado? Entonces es como que solo viéramos una recta, ¿verdad? O sea, un plano es esto, pero si yo lo hago así, solo veo como una línea recta. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la definición de un ángulo? Que se puede considerar como la intersección de dos semiplanos que están cerrados. Y el punto de concurrencia, es decir, donde se unen estos dos semiplanos, que serían el punto a este espacio que está dentro de estos dos segmentos, ¿sí? Nosotros le llamamos ángulo, ¿sí? Entonces yo tengo dos rectas, la recta, el segmento de recta, ¿verdad? AB, que está en el mismo punto de inicio que es A, y de A a C tengo otra recta. Como están unidas estas dos rectas en un punto en común, lo que yo tengo dentro de estas dos rectas en la parte interior, ¿sí? Porque esta es la parte interior, a esto nosotros le llamamos ángulo. Ahora bien, este ángulo yo lo puedo llamar de varias formas. Este ángulo, por ejemplo, se puede llamar el ángulo BAC, como lo dice aquí en la parte de abajo de la diapositiva, o también puedo llamar el ángulo CAB.
Entonces lo puedo denotar de esas dos formas, sin embargo, representa lo mismo. Ahora bien, ¿qué pasa con los ángulos? Los ángulos tienen diferentes medidas, entonces tenemos que aprender cuál es la medida de cada ángulo. ¿Por qué es importante esto? Porque a través de que nosotros conozcamos las bases de la geometría, así nosotros vamos a poder hacer un análisis de los ejercicios. Entonces ahora vamos a ver lo que son la clasificación de estos ángulos por sus medidas. Y vamos a empezar por el primero. Si ustedes se fijan, por lo general, ya les comenté que son dos segmentos que se unen, pero aquí, por ejemplo, nosotros no lo vemos, estoy en el primer ángulo, ¿verdad? Nosotros no lo vemos, pero posiblemente aquí hay dos segmentos de recta, ¿sí? Esta flechita, dos segmentos que están unidas, es decir, el ángulo yo digo que es esto, pero estas dos están así y van hacia la misma dirección. ¿Qué pasa cuando los dos segmentos se dirigen a la misma dirección y están uno sobre otro? No hay espacio interno entre ellos y a eso yo le llamo ángulo nulo, es decir, el ángulo es cero. ¿Cuál es una forma fácil o cómo es una forma fácil de poder medir los ángulos si ustedes todavía no conocen mucho de los ángulos? Que por lo general estos temas creo que se van viendo desde ciclo común, pero si no lo recuerdan, ustedes pueden hacer uso de un transportador. Y en el transportador ustedes solo se ubican en el centro del transportador, en el cero, y ahí pueden ir viendo las medidas en contra. Pueden comenzarlo a hacer para que sea una manera más fácil de verlo, en contra de las manecillas del reloj. Entonces ustedes así van viendo cuáles las diferentes medidas del ángulo. Entonces el primer ángulo le llamamos ángulo 1, ángulo nulo, recuerden, porque es cero, ¿sí? Porque una línea está sobre la otra, entonces no hay un espacio entre las dos líneas. ¿Qué pasa cuando mi ángulo, ¿sí? Cuando mi ángulo está entre 0 y 90 grados. Este puede ser desde 1, puede ser 20, puede ser 30 la medida de este ángulo, puede ser 75, puede ser 89, ¿sí? Pero a este tipo de ángulos, cuando está entre 0 y 90, yo le llamo ángulo agudo, ¿sí? Se llama agudo porque está entre 0, que es esta línea que está aquí, y 90, que sería la perpendicular a esta, que es el siguiente ángulo que vamos a ver, que se llama ángulo recto. A eso yo les comentaba que son, ¿verdad? Líneas perpendiculares porque tengo una línea hacia acá y otra hacia arriba. Cuando yo tengo esto, ¿sí? Que básicamente lo que me forma es una esquina en la vida real, ¿sí? Lo que sucede aquí es que el ángulo que hay entre estas dos líneas es un ángulo de 90 grados y por lo general nosotros lo que hacemos es un cuadradito aquí, ¿verdad? Que representa que hay 90 grados ahí. Vamos con el siguiente ángulo y qué pasa cuando esta línea se desplaza, ¿sí? Se mueve hacia la izquierda. El ángulo que está aquí deja de ser 90 grados y se convierte en un ángulo mayor que 90 grados. En ese caso, el ángulo ahora ya no se llama ángulo recto, sino que se llama ángulo obtuso. Este ángulo obtuso, pues lógicamente puede ir desde 90 hasta 180. ¿Cuál es 180 grados? Cuando yo tengo básicamente una línea que va para acá y otra línea que va al lado contrario, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo eso, básicamente tengo 180 grados. Entonces, ¿qué pasa? Me dice que el obtuso va desde 90 hasta 180. Y llego a lo que les estoy hablando, el ángulo llano. Cuando tengo una flechita que va en esta dirección y otra flechita que va en dirección contraria, lo que sucede en el punto E es que hay un ángulo ahí, ¿sí? Pero este ángulo es de 180 grados, 90 más 90, 180, ¿sí? Entonces a este nosotros le llamamos ángulo llano. Y vamos con el último. A este nosotros por lo general le llamamos ángulo reflejo y está dado desde los 180 grados hasta los 360 grados. Es decir, como que está toda la parte de abajo del ángulo llano,
¿sí? Toda la parte de abajo del ángulo llano es a lo que nosotros le llamamos ángulo reflejo. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos cómo se clasifican los ángulos, ya tenemos una noción para poder ir mezclando lo que son las rectas, lo que son los puntos y lo que son los ángulos. Así que vamos a ver un poquito de teoremas de los ángulos, que es muy importante que lo sepamos, y es que, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo aquí ya tengo una mezcla de ángulos, ¿sí? Yo ahorita les acabo de hacer la clasificación, pero ahorita ya vamos viendo una pequeña mezcla, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo tengo el ángulo 1, que estaría formado por estas dos rectas, y tengo el ángulo 2, ¿sí? Nada más que están compartiendo un lado del ángulo. Entonces decimos que dos ángulos con medidas M1 y M2, así le voy a llamar al ángulo en este momento, se dice que son complementarios si solo si la suma de esos dos ángulos me da a 90. En este caso, ¿sí? Serían complementarios el ángulo 3 y el ángulo 4. ¿Por qué? Si yo tengo el ángulo 3 y le sumo el ángulo 4, ¿a qué llego? Llego a 90 grados, ¿sí? Y se dice que son suplementarios cuando la suma de los dos ángulos me da a 180. Ya vimos cuánto es 180, ¿verdad? Entonces, si yo sumo este ángulo más este ángulo, la suma de ellos me da a 180. Entonces, ahí digo que son suplementarios. Dos ángulos que tienen un lado en común y cuyos interiores no se solapan, se dice que son adyacentes, ¿sí? Miren, ustedes aquí ven que tienen un lado en común, ¿sí? Pero este ángulo es independiente de este ángulo. Entonces, por eso podemos decir que son adyacentes, ¿sí? De igual forma, aquí yo tengo un lado en común, pero este, ¿sí? No se mezcla con este, entonces por eso podemos decir que son adyacentes. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a estos ángulos? Vamos a decir que el ángulo 1 y 2 son adyacentes y son suplementarios. Y a la siguiente figurita, vamos a decir que el ángulo 3 y el ángulo 4 son adyacentes y complementarios. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a seguir viendo un poquito más acerca de los ángulos. Esto es muy importante. Esto ya son cosas que empiezan a salir en los ejercicios. Y dice que dos ángulos se llaman verticales cuando sus cuatro lados forman dos rectas que se cortan, ¿sí? Si yo tengo dos rectas que se cortan, si ustedes se fijan, me forma cuatro ángulos. Y a estos ángulos yo les llamo verticales. ¿Y cómo va a ser eso de los ángulos verticales? Pues el que esté en el lado opuesto. Por ejemplo, el 1 y el 3, yo puedo decir que son ángulos verticales. Y el 2 y el 4 también puedo decir que son verticales. Aquí viene algo más interesante. Dice que cuando dos líneas L y M se cortan en dos puntos por otra recta transversal, yo tengo dos líneas. Básicamente estas propiedades de ángulos es cuando estas dos son paralelas, ¿verdad? Es decir, que tienen la misma dirección y se cortan por una transversal, o sea, algo que las atraviesa las dos. Se forman cuatro pares de ángulos que se llaman ángulos correspondientes, así los vamos a llamar, ángulos correspondientes. ¿Qué significa correspondiente? Que unos ángulos de aquí son iguales a los ángulos de abajo. ¿Cómo así? Lo vamos a ir viendo. Entonces, por ejemplo, aquí, el que está en la parte superior, si ustedes se fijan en la esquina superior, con el que está en la esquina superior son correspondientes. El ángulo que está aquí en medio, ¿sí? En la parte superior también es correspondiente con este que está aquí, ¿sí? Con el 2 y el 6 es correspondiente. Ahora vamos a decir que este que está bajo esa línea, ¿sí? Y el que está bajo la otra línea también son correspondientes, el 3 y el 7. Y finalmente voy a decir que el que está bajo la línea, ¿sí?
y el que está abajo aquí, la otra línea, también son correspondientes. Entonces, el 4 y el 8 podemos decir que son ángulos correspondientes. No olviden esto porque nos va a servir para hacer los otros ejercicios, ¿ok? Bueno, entonces vamos a seguir avanzando un poquito y vamos a ver lo que es la circunferencia. La circunferencia es una curva cerrada, ¿sí? Completamente cerrada. Convexa, ¿sí? Es decir, que tiene una forma así, tal que la distancia de cualquiera de sus puntos a otro fijo es constante. El punto fijo de la circunferencia se le llama centro, es decir, lo que está justo en medio de la circunferencia le llamamos centro de la circunferencia. La distancia que hay desde el centro hasta un extremo de la circunferencia, a esto se le llama radio, ¿sí? Se le llama radio. Y un diámetro es un segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro. Es decir, de lado a lado de la circunferencia, yo a eso le llamo diámetro. Es muy importante saber también que cuando yo coloco una línea, ¿sí?, que roza ligeramente a una circunferencia, a eso se le llama recta tangente. ¿Ok? Bueno, entonces, ya que sabemos un poquito de la circunferencia, ¿sí? Este es, por ejemplo, un sector circular, lo podemos llamar así, y a este sería un segmento circular. Estas solo son definiciones que ustedes pueden ir repasando. Esta tutoría va a quedar, ¿verdad?, grabada ahí, también la van a poder tener acceso ustedes a ella, para que si ustedes consideran necesario, pues vuelvan a repasar todo esto. También yo les aconsejo de que ustedes cada uno de estos temas pueden buscar algunos videos tutoriales para poder como comprender un poquito más a profundidad cada uno de los temas, ¿verdad? Solo es una recomendación. Si ustedes también tienen algún libro de geometría de secundaria, lo pueden utilizar. Vamos a continuar entonces con lo que son los polígonos. Básicamente hay tres tipos, ¿verdad?, de polígonos, hablando de los polígonos regulares, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que ver ustedes con esto? Que un polígono que tiene todos sus lados iguales se dice que es equilátero, ¿sí? Porque todos los lados son congruentes. Perdón. Entonces, vamos a ver ahorita. Aquí, por ejemplo, tenemos a este, le llamamos hexágono porque tiene 6 lados, ¿verdad? Entonces, todos estos son 6. Entonces, a este es equilátero porque todos sus lados son iguales. A este hexágono equiángulo le llamamos así porque todos los ángulos que están dentro son los mismos, ¿sí? Y a este le llamamos hexágono regular, ¿sí? Porque todos sus lados, ¿sí?, tienen vértice en el centro y los lados contienen vértices adyacentes del polígono. Por eso se dice que es un hexágono regular, ¿sí? Esto solo es como a manera de que ustedes como que tengan una idea, ¿verdad?, de lo que son los polígonos. También es muy importante conocer aquí un poquito la clasificación de los triángulos. Nosotros decimos que un triángulo es equilátero cuando los tres lados son iguales. Por ejemplo, si a ustedes les dicen un triángulo equilátero, ¿verdad? Es un triángulo equilátero, por ejemplo. Y este lado mide 5. Encuentra el perímetro, por ejemplo, ¿verdad? Ya vamos a ver qué es perímetro, que es la suma de todos los lados, y solo le dan un lado, ¿sí? Y le dicen que vale 5. Pero usted ya sabe que un triángulo equilátero, los tres lados son iguales. Entonces, ¿qué va a pasar? Este vale 5, este vale 5 y este vale 5. Entonces, ya va a saber usted. ¿Qué pasa si le dicen que un triángulo es isósceles? Los isósceles trata de que dos lados son iguales y uno es distinto. Entonces, ¿qué tal y le dieran este lado y le dan este? ¿Sí? Usted ya puede encontrar el otro lado porque usted ya sabe que es igual al que está aquí, porque sabe que dos lados son
iguales. Los escalenos son los que sus tres lados son desiguales, es decir, que la medida de los tres es completamente diferente. Y el ángulo rectángulo son los que tienen un ángulo recto de 90 grados y ya vamos a aplicar una propiedad aquí más adelante para poder encontrar o trabajar con estos ángulos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un ángulo recto, ya les dije que estas son dos líneas perpendiculares, entonces aquí me forma 90 grados y este triángulo, ¿sí? Se llama triángulo rectángulo. Vamos a empezar ahora hablando un poquito de las medidas de longitud, peso, área, perímetro, capacidad y volumen. Esto ya lleva un poquito como de tenernos un poquito más de tiempo y analizar más, pero sin embargo son elementos súper necesarios. ¿Qué podemos decir entonces de las medidas de longitud o las unidades de longitud? Cuando nosotros hablamos de longitud, el concepto de longitud tiene su origen en la palabra latina longitudo y se destina a nombrar la magnitud física que permite marcar la distancia que separa dos puntos en el espacio, el cual se puede medir de acuerdo con el sistema internacional, ¿verdad? Que es el metro, lógicamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un punto A y yo tengo un punto B. La medida que hay desde A hasta B, a eso es que le llamo longitud. Por eso nosotros normalmente utilizamos una regla, ¿sí? O un metro. Y nosotros así podemos medir. Entonces, básicamente cuando estamos trabajando en los cuadernos, lo que hacemos es usar una regla, colocarnos en cero en el primer punto y ver hasta dónde está el segundo punto y ahí marcar la distancia. Entonces podemos decir, esto mide 3 centímetros o 4 centímetros, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las unidades. Es muy importante que ustedes sepan que la longitud, ¿verdad? Se mide en metros. Del metro tenemos las medidas inferiores al metro y las medidas superiores al metro. Las superiores son el kilómetro, el hectómetro, el decámetro, y las inferiores del metro son el decímetro, el centímetro y el milímetro, ¿sí? Cuando las cosas son como demasiado pequeñas, microscópicas, por lo general usamos el milímetro cuando son microscópicas. Cuando no son tan pequeñas, ¿verdad? Usamos el centímetro. Entonces, esas son cosas que ustedes deben de saber. ¿Qué pasa con el peso? El peso nosotros lo asociamos mucho a nuestra vida real y la unidad es el gramo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros decimos, este arroz o este azúcar, usted va a leer que dice 459 gramos, 250 gramos, ¿sí? Eso es lo que se mide y las medidas de peso aumentan y disminuyen de 10 en 10, por ejemplo. Y aquí están los múltiplos y submúltiplos, tanto superiores como inferiores. Entonces, dentro de ellos nosotros tenemos el kilogramo, el hectogramo, el decagramo, ¿sí? Y las inferiores son el decigramo, el centigramo y el miligramo. Entonces, por ejemplo, los medicamentos, ustedes siempre se van a fijar que también en algunos están determinados por estas medidas, ¿sí? Entonces, vamos a ver, aparte de estas medidas del peso, vamos a ver también algunos ejercicios que nos van a servir de mucho para poder aprender un poquito más acerca de la geometría. Bien, entonces vamos a avanzar un poquito con la siguiente presentación y quiero que analicen bien en este momento que aquí ya tenemos algunas figuras geométricas y aquí vamos a empezar a hablar acerca del perímetro y del área. Decidí colocarles esta tabla porque les va a ser más fácil a ustedes poder identificarlos y les va a ayudar, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, disculpen que se me pasó aquí. Vamos a ver, por ejemplo, entonces ahorita cada una de estas figuras geométricas y esto que está aquí, ustedes yo creo que ya lo manejan más o menos, pero de igual forma siempre es necesario que lo repasen porque lo van a necesitar.
Aquí, por ejemplo, tenemos la primera figura geométrica, que es un cuadrado todos sus lados son iguales. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que hay dos tipos de medidas que por lo general nos piden en los exámenes de admisión y es el perímetro y el área. Cada figura geométrica se comporta diferente, ¿sí? Entonces, como se comporta diferente, por lo tanto, se calcula diferente. ¿Qué tienen que recordar ustedes? Que, por ejemplo, un cuadrado, todos sus lados son iguales. ¿Y qué otra cosa es muy importante que sepan? Relacionada con el perímetro. Que el perímetro es la suma de todos los lados de la figura geométrica. ¿Ok? Recuerden, el perímetro es la suma de todos los lados de una figura geométrica. Entonces, en este caso, si cada lado vale A, ¿sí? ¿Cuál sería el perímetro? Entonces sería A más A más A más A. Como yo sé que tiene 4 lados, entonces básicamente esto es igual a tener 4A, o sumo los 4 lados y ahí encuentro el perímetro. ¿Qué pasa en este caso? ¿Sí? Cuando yo tengo, voy a ir de un solo con el área. El área, ¿sí? De un cuadrado, por lo general, para calcular el área de un cuadrado, cuando todos sus lados son iguales, es A por A. La multiplicación de A por A, esto es igual a A cuadrado. Entonces yo puedo decir que este es el área. ¿Qué pasa con los rectángulos? Los rectángulos tienen, están formados por rectas paralelas, ¿verdad? Entonces, dos rectas paralelas serían estos A que está aquí con A que está aquí y las otras dos rectas paralelas son B y B. Significa, ¿verdad? Que básicamente van a la misma dirección. ¿Cuál es el perímetro? La suma de todos los lados. Entonces sería A más B más B. Esto es igual a tener 2 veces A más 2 veces B. La simplificación, si ustedes sienten que se les complica, mejor no la hagan, sino que solo suman todos los lados. Y ese es su perímetro. Ahora, ¿cuál es el área de un rectángulo? La base por la altura, ¿sí? Todo lo que tengo aquí por lo que tengo arriba. Entonces, la multiplicación de un lado de la base por la altura es el área de un rectángulo. Ahora vamos con el triángulo, ¿sí? El triángulo tiene también, ¿sí? Estos tres lados. ¿Cuál sería el perímetro? La suma de cada uno de sus lados. Ahora el área se calcula diferente, porque el área va a ser igual a la base por la altura del triángulo dividida entre 2. Área de un triángulo, base por altura dividida entre 2. Un rombo, por ejemplo, el perímetro básicamente es el mismo, la suma de todos sus lados, pero ¿qué pasa con el área? El área va a ser igual a T por C, es decir, la distancia que hay entre cada uno de las líneas que se trazaron de vértice a vértice opuesto, ¿sí? Entonces, la distancia que hay desde aquí hasta acá y la distancia que hay desde aquí hasta acá se multiplica y se divide entre 2. Para un paralelogramo, el perímetro es el mismo, la suma de los lados, y el área básicamente solo sería la base por la altura. Ahora un trapecio, el perímetro, la suma de todos los lados, y el área sería la base inferior más la base superior, esto dividido entre 2 y multiplicado por la altura. Cuando tenemos polígonos regulares, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es que como no sabemos cuántos lados van a tener, entonces igual va a ser la suma de todos esos lados, ¿sí? Dividido entre la cantidad de veces que se hizo, ¿sí? O esto es igual a decir que las veces que yo lo coloqué o el número de ángulos que tengo por la medida, el número de lados que tengo por la medida de ese lado, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el área? Va a ser el perímetro por la apotema entre 2. El perímetro ya lo calculé, ¿verdad? Aquí. Y la apotema es la distancia que hay desde la base hasta el centro.
La circunferencia, quiero que no lo olviden también porque casi siempre sale un ejercicio con circunferencia y aparte de eso al final de la clase vamos a hacer un ejercicio que conlleva circunferencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos que saber de la circunferencia? Ya lo sabemos, que tiene un centro, que del centro hacia un extremo eso es radio y que una línea que yo trazo que pasa por el centro de extremo a extremo a eso le llamo diámetro. ¿Qué debo saber del perímetro? Que el perímetro, ¿sí?, de una circunferencia está dada por 2πr, ¿sí? Y que el área de una circunferencia es igual a pi por r al cuadrado. Pi, por lo general, también debe ser un valor conocido para ustedes. Si ustedes ven en su calculadora científica y presionan pi, es 3.1416 y un montón de decimales, ¿verdad? Entonces, es un número. Cuando vean pi, no se asusten, no es una variable, es un número, 3.1416 por el radio al cuadrado. ¿Por qué era necesario repasar todo esto? Porque en los ejercicios ya van a ver cuán necesario es. Vamos a ver la siguiente, las unidades de volumen. La unidad por lo general está denotada en metro cúbico. Entonces ustedes saben que, fíjense bien en esto. Usted dice volumen, ¿sí? Metro cúbico, ¿sí? Un 3, un exponente 3. Y si dice área, ¿sí? Es metro cuadrado, centímetro cuadrado, dependiendo de lo que le pida. Entonces, el área, el exponente va al cuadrado y en el volumen el exponente va al cubo. Entonces, las medidas por lo general se representan de 1000 en 1000. Aquí tengo el metro cúbico, también podemos decir que hay unidades superiores e inferiores, el kilómetro cúbico, el hectómetro cúbico, el decámetro cúbico, y las inferiores que son o más pequeñas, por así decirlo, decímetro cúbico, centímetro cúbico y milímetro cúbico. Yo sé que esto está un poquito largo y es bastante contenido, pero es necesario para que ustedes puedan desarrollar bien los ejercicios. ¿Qué pasa si solo nos ponemos a hacer ejercicios? ¿Cuál es el problema de solo resolver ejercicios en matemáticas? El problema es que solo vamos a saber hacer esos ejercicios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros sabemos los teoremas? Cuando nosotros sabemos los teoremas podemos resolver cualquier ejercicio. ¿Ok? Entonces esa es la importancia. Vamos a ver ahora lo que son las unidades de capacidad. Están muy ligadas a las de volumen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nada más que la capacidad está dada por lo general por litros, ¿sí? Y dentro de ellas tenemos el decalitro, el hectolitro, el kilolitro, el decilitro, el centilitro y el mililitro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la capacidad? La capacidad básicamente nosotros decimos que es como una forma de poder decir en cuánto cabe o en cuánto es medible. Por ejemplo, si yo tengo una pila y tengo, por ejemplo, galones o tengo envases de Coca-Cola, yo puedo decir cuánto de agua necesito, ¿verdad? De estas botellas de 3 litros de Coca-Cola para llenar una pila. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de capacidad. ¿Sí? ¿Cuánto me cabe en qué? Puede ser líquido, puede ser arena, puede ser lo que sea, ¿verdad? Paquetes, etcétera. Entonces, básicamente esas son las unidades de capacidad. ¿Cuánto me cabe o qué capacidad tiene? ¿Cuántas personas caben en un carro? ¿Sí? ¿Cuántos vasos con agua me caben en este balde? ¿Sí? Entonces a eso nos referimos con las unidades de capacidad. Ahora vamos con los estimados de medidas. Vamos a hacer algunas estimaciones. Estas estimaciones por lo general solo es como para que las sepamos, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, alguna medida que dicen en el pie o el pie de rey. Se asume que esta medida viene desde un rey que su pie era notoriamente, ¿verdad?, un poquito grande. Entonces, esa medida del pie de ese rey se tomó como una medida que se estandarizó, ¿verdad? Entonces, también hay unas formas en las que nosotros, por ejemplo, podemos decir que a simple ojo medimos y no necesitamos un instrumento, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ya vemos el piso de nuestra casa, si es una cerámica o si es un ladrillo, entonces nosotros decimos
4 ladrillos aproximadamente es 1 metro. Entonces, en base a eso, decimos esta habitación tiene aproximadamente 4 por 3 metros, ¿sí? 4 por 3, 12 es el área de esta habitación. Así más o menos lo podemos medir. Yo no sé si ustedes se fijan que las señoras básicamente casi todo lo miden en cuarta, ¿sí? Y dicen tantas cuartas equivale a tanto, entonces ahí ya sabe que si usamos, por ejemplo, la distancia que tenemos del dedo desde aquí hasta aquí, decimos esto equivale aproximadamente a 1 pulgada, que un dedo equivale aproximadamente a 1 centímetro, ¿verdad? Entonces, estas son estimaciones que nosotros básicamente podemos medir y se nos hace fácil y decimos, yo puedo medir una mesa a ver si me cabe aquí, porque a veces en el momento no tenemos una regla, no tenemos un metro, no tenemos un instrumento con el cual medir y necesitamos como dar soluciones prácticas. Saber, por ejemplo, si una cama me cabe en X espacio, entonces uno dice, más o menos la cama es de tanto de largo por tanto de ancho y la habitación es de tanto si me cabe, ¿sí? Entonces, esas son cosas que nosotros podemos estimar. Podemos estimar, por ejemplo, cuánto es el tiempo que yo me voy a tardar para recorrer una distancia, ¿sí? Yo ya sé que más o menos cuántos pasos hago en cada minuto, por así decirlo. Entonces, cuánto me voy a tardar, cuánto tiempo me voy a tardar si la distancia es tanto, ¿verdad? Entonces, esas son medidas de estimación que a mí me ayudan como a tener una idea de lo que yo puedo hacer. Bien, vamos a continuar. Siempre hablando de las figuras geométricas y aquí tenemos la congruencia de los triángulos. Entonces, es muy importante que ustedes recuerden esto. ¿Cuándo son congruentes? Cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño. Cuando nos referimos a tamaño, nos referimos a las medidas de cada uno de sus lados. En ese caso podemos decir que son congruentes. Vamos a ver un ejercicio de un área sombreada que les va a servir mucho porque vamos a aplicar esto, porque si tienen la misma medida, a veces uno puede mover, ¿sí? Esas figuras y acomodarlas a manera de poder hacer los cálculos más fáciles. ¿Qué pasa cuando son semejantes? Semejantes, ¿verdad? Pueden tener la misma forma, es decir, pueden tener los mismos ángulos, pero no tienen la misma medida, el mismo tamaño, ¿sí? Entonces solo son semejantes porque tienen el mismo ángulo, pero no tienen el mismo tamaño. Esto no lo deben olvidar. Vamos a hablar un poquito de la simetría. Cuando a mí me hablan de figuras de simetría o figuras simétricas, ¿qué significan? Para ustedes, esto ya es conocido, por lo general nosotros le llamamos plano cartesiano, ¿sí? Cuando tenemos como una cruz, ¿sí? Estos números que están aquí son positivos, estos también son positivos, ¿sí? Los que están abajo del centro son negativos y los que están a la izquierda del centro son negativos. Entonces, si yo me ubico en el plano cartesiano, que es esta cruz, ¿sí? Y yo ubico dos figuras geométricas en este lado y yo hago como que al otro lado básicamente lo que tengo es un espejo, como que se está reflejando la misma figura, ¿sí? Es como un reflejo, ¿sí? Entonces a esto yo le llamo simetría. Yo puedo decir que la figura verde y la figura azul son simétricas, ¿sí? Son completamente simétricas, porque es como que yo también tuviera un papel doblado y tuviera, digamos, una imagen en el centro que esté con pintura, por ejemplo. Entonces, al abrir ese papel, cuando yo abro ese papel, ¿sí? Me va a quedar la marca de ese centro tanto a un lado como al otro lado. Entonces, a eso yo le llamo simetría. Es decir, que si yo tomo este centro E y doblo esta página, este me va a concordar con el punto C, el punto A me va a concordar con el punto A y el punto B me va a concordar con el punto B. Se van a unir. Cuando yo doblo, si yo doblara este plano, justo me van a quedar iguales. ¿Ok? Entonces a eso le llamamos simetría. Hay otras partes también que nosotros podemos usar en los ejercicios y son la reflexión, la rotación y la traslación de la figura geométrica. Esto yo lo voy a hacer dependiendo de lo que yo necesite en el ejercicio. Por ejemplo, la traslación
¿sí? Su palabra lo dice, traslación, traslado. Es decir, que yo puedo desplazar en la misma posición una figura geométrica. Desde aquí la puedo desplazar hasta aquí, ¿sí? A eso le llamo traslación. Ahora tengo otra que es la rotación. Su palabra lo dice, rotación. Es decir, que yo puedo rotar la figura geométrica. Y la última, que es la reflexión. La reflexión, si ustedes se fijan, es la misma que la simetría. Es decir, que si yo en esta línea, asumamos que esta es una página, y en esta línea del centro yo la doblo, ¿sí? Cada una de las esquinas me tiene que concordarles. Cada una de las esquinas de este triángulo me tiene que concordar con esta una vez que yo la doble. Es decir, es como una imagen, ¿sí? Es como que yo estoy viéndome a través del espejo. A eso le puedo llamar simetría. Vamos con área y volumen de las figuras tridimensionales. Esta es una de las cosas más importantes que vamos a ver el día de hoy. Todo es importante, todo es importante. Sin embargo, ya cuando nosotros ya miramos este tipo de figuras tridimensionales, pues nos ayudan a poder comprender un poquito más lo que son los ejercicios, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con el cilindro. Este es un cilindro, ¿sí? Entonces nosotros un cilindro básicamente lo asociamos, por ejemplo, a esta vela, ¿sí? Esto es un cilindro, ¿sí? Toda esta parte circular, y aquí yo tengo una base y una tapa, por ejemplo, la parte superior, ¿sí? Entonces, un vaso es un cilindro, ¿sí? Eso es un cilindro. Entonces, ¿qué pasa? El área se calcula de manera diferente, y estos, como son tridimensionales, pueden tener como un contenido dentro de ellos. Entonces, como pueden tener contenido, a esto se les puede calcular lo que es el volumen, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un cilindro y quiero calcular el área del cilindro, va a ser igual a 2πr, ¿sí? Multiplicado por la altura más el radio. Es decir, recuerdan que nosotros teníamos más o menos lo de la circunferencia, y como tengo dos circunferencias, ¿sí? Pero dice que a esto le debo multiplicar la altura, ¿sí? Que voy a calcular del cilindro, más el radio, que sería la distancia desde el centro a un extremo de las circunferencias que tengo, tanto arriba como abajo. Lógicamente, para que sea un cilindro, pues la base, ¿sí? Tiene que ser la misma que la tapa, por así decirlo, la parte superior. La parte inferior y la parte superior deben ser iguales. ¿Qué pasa con el volumen? El volumen es igual a pi por r al cuadrado multiplicado por la altura, ¿sí? El volumen a mí más o menos me determina, recuerdan que el volumen está relacionado con la capacidad, ¿sí? De contener algo. ¿Qué pasa con la esfera? La esfera es igual a 4pi por r al cuadrado para calcular el área, 4pi por r al cuadrado. No me confundan la esfera con el círculo, son dos cosas distintas, ¿sí? Cuando hablamos del círculo, hablamos de algo plano, ¿sí? Como una moneda, por así decirlo, y cuando hablamos de una esfera es como que hablamos de un balón, una pelota de fútbol, ¿sí? Es diferente. ¿Cuál es el volumen de la esfera? Es 4/3 de pi por r al cuadrado. Voy a confirmar bien que casi no se ve el del círculo. Sí, es r al cuadrado. Entonces, 4/3 de pi por r al cuadrado, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver el cono. El cono, ¿sí? El área está dado por pi por r al cuadrado más x está dado por x por el radio,
perdón, sí, X, que sería la parte de aquí. Este es... No, disculpen, está dado por pi por el radio al cuadrado más pi por el radio por g. ¿Quién es g? La distancia que hay aquí, que básicamente es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Cuál es el volumen? El volumen está dado por pi por r al cuadrado por la altura dividido entre 3. Vamos a seguir viendo más figuras geométricas. Este es un cubo. Sabemos que el cubo tiene todos sus lados iguales. Como todos sus lados son iguales, por lo general llamamos que este es A, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, tenemos varios. Vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a tratar como de abrir un cubo para poderle entender más. Entonces, ¿cuál es el área de un cubo? 6 veces A cuadrado, ¿sí? ¿Y cuál es el volumen? El volumen de un cubo es A al cubo, es decir, a esto le llamamos arista, la arista al cubo. Ahora bien, vamos a ver el prisma. El prisma es el perímetro de la base por la altura más 2 veces el área de la base. Entonces, ¿cuál sería el volumen? Sería el área de la base por la altura. Y finalmente la pirámide, ¿sí? Aquí tenemos una pirámide y esto va a ser igual a la pirámide de la base por la distancia lateral que hay desde la base hasta llegar a la punta, ¿sí? El perímetro de la base por la distancia que hay en este lado dividido entre 2, más el área de la base. ¿Cuál va a ser el volumen? ¿Sí? El área de la base por la altura dividido entre 3. Esto solo es para que ustedes lo repasen. Ustedes pueden tener acceso a la web de todas estas formulitas y se les va a hacer pues más fácil. Vamos al último teorema y terminamos con el contenido y vamos a los ejercicios, ¿verdad? El último teorema, ustedes ya lo conocen, pero este teorema, créanme que va a ser necesario para resolver un montón de ejercicios. Y se llama el teorema de Pitágoras, ¿sí? El teorema de Pitágoras me dice que si yo tengo un triángulo rectángulo, recuerdan que es un triángulo rectángulo que aquí tiene 90 grados. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un triángulo rectángulo? ¿Sí? Yo voy a poder decir que a esto que está aquí le llamamos hipotenusa, ¿sí? Entonces, A al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a B al cuadrado, que es un lado, más C al cuadrado, ¿sí? Entonces, recuerden, la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Así de simple y sencillo. Este teorema de Pitágoras a mí me sirve mucho para poder resolver ejercicios. Entonces, no sé si tienen alguna duda porque aquí termina el contenido y empezamos con los ejercicios o hasta que ya veamos los ejercicios me dicen si tienen dudas. Bueno, voy a continuar entonces. Vamos a ver algunos ejercicios que yo considero que son importantes, que en estos ejercicios ya se pueden aplicar en sí todos los teoremas que hemos visto hasta el momento. Entonces, es muy importante que prestemos atención. Por ejemplo, aquí dice, vamos a ver el ejercicio 11, tomé unos ejercicios de una guía que son únicamente ejercicios de geometría, ¿verdad? Entonces, para ver estos ejercicios de geometría, pues vamos a empezar leyendo el ejercicio. Me habla de figuras, yo ya sé que es geometría, ¿sí? Me habla de áreas, me habla de volumen, yo ya sé que me está hablando de geometría. Entonces tengo que aplicar esta regla. Me dice que en la figura 2, los segmentos, yo ya sé que es un segmento, AB y CD son paralelos. Fíjense bien, el segmento AB y CD son paralelos. Muy bien. ¿Cuál es el valor de X en términos de Y y de Z? Fíjense bien.
Me está hablando de ángulos, porque yo ya sé que lo que está en medio de dos líneas rectas, ¿sí? Que lo que está en medio donde se cruzan estas dos líneas, ¿verdad? El espacio interno que hay ahí, a eso yo le llamo ángulo, eso ya lo vimos. Entonces, ¿qué sucede? Todo el espacio que yo tengo aquí, este ángulo se llama X, pero entonces yo ya sé que sería este espacio de aquí, el X. Pero me dice, ¿sí? Que yo tengo que decir cuál es el valor de X en términos de Y de Z. Es decir, que es como que yo le diga a usted, deme 20 lempiras, pero deme 20 lempiras en billetes de A5 y de A1, ¿sí? Entonces yo le estoy pidiendo el equivalente, pero yo no quiero un billete de A20 pegado, ¿sí? Sino que yo lo quiero en suelto. Lo mismo es esto. Me está diciendo que averigüe cuánto es este ángulo X, nada más que no en términos de X, sino que en términos de Y de Z. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aplicar las propiedades de ángulos. Me está diciendo que estas dos son rectas, son paralelas, ¿sí? Entonces, para dos rectas paralelas, yo ya sé que si trazo una recta, yo voy a poder hacer todo lo de los ángulos, en las reglas que ya vimos. Entonces, me da todas estas opciones. Yo les voy a recomendar, ¿sí? Que no vean las opciones, sino que resuelvan el ejercicio. Una vez que ustedes resuelvan el ejercicio, ven si la respuesta que ustedes tienen, pues coincide con una de estas de las que tienen aquí y esa es la respuesta correcta. Ok, entonces para hacer este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es trasladarnos a tratar de ver de una manera más fácil el ejercicio. Y como yo lo que necesito saber es como la distancia de este ángulo de aquí, a mí lo que más me conviene es, como estas dos son rectas paralelas, todo lo que hay en medio de estas dos rectas paralelas son otras rectas paralelas. Entonces yo puedo crear aquí que me cruce justo en X, aquí puedo crear una recta paralela, ¿sí? Para determinar quiénes son esos valores y hacerlos a través de alternos internos o dependiendo de lo que me pida. Entonces aquí lo tengo ya, aquí se los tengo aparte. Entonces, por ejemplo, esta es una recta paralela, esta es una recta paralela, ¿sí? Me está pidiendo el valor de todo esto que tengo aquí en verde, que es este ángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a trazar una línea paralela también aquí en medio de estos ángulos y yo lo único que voy a ver es lo que me conviene ver. Yo voy a trazar esta recta paralela aquí solo para poder hacer un análisis primero de estas dos partes y después hacer un análisis de estas dos partes que tengo aquí, de estas dos. Entonces, por ejemplo, si yo trazo una recta paralela aquí en el centro, ya tengo la recta que va desde A, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tengo dos rectas paralelas y trazo aquí una recta en el centro, ¿verdad? Esto ya lo vimos. Aquí. Tengo dos rectas, ¿sí? Paralelas y yo le coloco una transversal. ¿Lo vemos? Tengo paralelas y le coloco una transversal. Entonces tengo que ver qué ángulos son correspondientes, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí vi que el que está aquí, el de la parte superior de aquí con el de la parte de aquí es correspondiente, el de la de aquí con la de aquí es correspondiente, ¿sí? Todo lo que está bajo esa línea también es correspondiente, el 4 y el 8, entonces eso es lo que tenemos que ir viendo en este ejercicio. ¿Cuáles de esos ángulos son correspondientes? Entonces, por ejemplo, aquí que veo yo, tengo estas dos líneas, si ustedes se fijan, que son paralelas. Entonces, el ángulo Y que está aquí con este ángulo que está aquí, ¿sí? Porque yo voy a ver estas dos paralelas y esta transversal. Entonces, este que tengo aquí con este que tengo aquí son correspondientes. Entonces, como es correspondiente, significa que tiene la misma medida del ángulo. Entonces, este Y, también hay un Y aquí.
Ahora, ¿qué pasa? Ya analicé, ya sé cuánto vale esta partecita del ángulo, que vale Y también, porque es correspondiente con esta, porque si tengo dos paralelas y paso una transversal, este de aquí es correspondiente con este de aquí. Ahora, tengo dos líneas, ¿verdad? Ahora voy con la otra parte de la figura. Tengo esta línea de aquí que es paralela con esta que es paralela y tengo una transversal que es esta de aquí. ¿Y qué voy a hacer? Lo mismo. Este ángulo que yo tengo aquí, que se llama Z, yo veo que es correspondiente con este ángulo que tengo aquí, ¿sí? Y también le voy a llamar Z, ¿sí? Cuando es correspondiente es el mismo ángulo. Entonces, ¿qué significa esto, chicos? Significa que la distancia que hay en todo este ángulo de aquí es la suma de estos dos ángulos. ¿Y quiénes son estos dos ángulos? Z más Y. Entonces, ¿a quién es igual X? Es igual a Y más Z, ¿sí? Y aquí en el ejercicio me da todas las opciones. Me dice que sería Y más Z, 2Y más Z, 2Y menos Z, 180 menos Y menos Z, 180 más Y más Z. ¿Cuál es la respuesta correcta? La A, ¿sí? Bien. Entonces ven que vimos un montón, ¿verdad? Teoremas de rectas y solo para aplicar algo tan sencillo aquí. Lo que pasa es que esto sí, como que tenemos que estar muy pendientes para saberlo. Vamos a ver otro ejercicio. Me dice, si la recta L es la bisectriz perpendicular del segmento de recta con extremos 2,0 y 0,2. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es ubicarme en el plano cartesiano, ¿sí? Me ubico en el plano cartesiano. Luego yo ya sé que hay una recta que dice que es la bisectriz perpendicular. Ajá, yo ya sé que es perpendicular. Bisectriz, en este momento lo vamos a dejar en pausa porque vamos a verlo con la figura. ¿Qué me pregunta? Me pregunta que cuál es la pendiente de la recta L. Pendiente es esto, ¿sí? Pendiente es esto cuando es creciente y es así cuando es decreciente. A la pendiente por lo general nosotros la denotamos con la letra M, ¿sí? Bueno, entonces me dice que me da los dos puntos y me pregunta que cuál es la pendiente de la recta L, que es la bisectriz perpendicular del segmento de recta que yo ya tengo. Entonces, ¿qué es lo primero? Voy a hacer un plano cartesiano, es lo primero que voy a hacer. Entonces voy a hacer aquí la figura geométrica donde tengo X y tengo Y. ¿Qué es lo que voy a hacer una vez al tener X y voy a tener Y? Voy a ubicar los dos puntos en el plano cartesiano para crear, ¿sí? Esa recta, ¿sí? Voy a crear una recta. Entonces, voy a crear un segmento de recta, perdón. Entonces, si ustedes se fijan, me voy al eje X y en el eje X, ahí este es 1 y este es 2, ¿verdad? Entonces, el valor de un punto está dado por las coordenadas X, Y. Entonces, aquí me dice 2 para X, 0 para Y. Entonces, aquí está el punto. 2 para X y 0 para Y. Eso significa que no hay desplazamiento hacia arriba ni hacia abajo del punto. Entonces va a ser en el eje. Entonces aquí es el punto 2,0. Ahora me dice que con el otro punto voy a encontrar el segmento de recta, que es 0, menos 2. Es decir, que en X no tiene desplazamiento, ¿sí? Sino que está en 0. Y en Y tiene un desplazamiento de menos 2. Entonces me voy hacia abajo hasta donde está menos 2. Entonces aquí es la coordenada 0, menos 2. Ya tengo dos puntos, ¿sí? ¿Qué hago con estos dos puntos? Que es la línea negra. Uno estos dos puntos. Al unir estos dos puntos, ¿sí? Yo encuentro entonces esa línea, ese segmento de recta. Ahora, ¿qué pasa? Lo que sucede es que me está diciendo que la recta L es la bisectriz perpendicular.
Es decir, que va a venir a atravesar ese segmento de recta de manera perpendicular. ¿Qué dijimos? Que cuando es perpendicular, formamos como una T o una cruz, y el ángulo que se forma en ese segmento, en ese espacio, perdón, es de 90 grados. Entonces, esta es la recta L, que viene perpendicular al segmento de recta que yo ya encontré. Ahora bien, me dice que encuentre la pendiente de esta recta, ¿sí? Me pide que encuentre la pendiente. Yo ya tengo una clave, ¿sí? Ya tengo una clave aquí. Si ustedes se fijan, la posición de la recta va hacia abajo. Esta recta L va hacia abajo. ¿Qué significa cuando la recta va hacia abajo? Que la pendiente es negativa. ¿Qué pasa cuando la recta va hacia arriba? Significa que la pendiente es positiva. Entonces yo ya, por ejemplo, ya sé que me tiene que dar un número negativo. Ahora bien, vamos a calcular entonces, ¿sí? Por fórmula general, ¿sí? Por fórmula general, cuando yo tengo dos pendientes, ¿verdad? ¿Sí? La multiplicación de las dos pendientes me tiene que dar igual a -1, tanto la pendiente de mi segmento de recta como la pendiente de la bisectriz perpendicular que yo lancé, que yo agregué. Entonces la multiplicación de ellos me tiene que dar igual a -1. ¿Qué tengo que hacer yo aquí? ¿Qué es lo que me están pidiendo que yo encuentre? Me están pidiendo que encuentre la pendiente de la bisectriz perpendicular. Entonces me está pidiendo el valor de esta pendiente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo si la fórmula me dice que yo tengo que multiplicar las dos pendientes y este resultado me tiene que dar a -1? Pues lógicamente lo que tengo que hacer aquí es como un despeje de variables, y lo que tengo que, a M1 le voy a llamar que es la pendiente del segmento de recta, y M2 voy a decir que es la pendiente de L, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que encontrar primero, porque son los datos que tengo, la pendiente del segmento de recta. Y eso yo solo lo despejo porque como tengo un valor aquí, voy a poder encontrar cuál es la pendiente de L. ¿Cómo se calculan las pendientes? Pues hay una forma práctica y fácil, y la pendiente pues se calcula, ¿verdad? Con y2 menos y1 entre x2 menos x1. Como son coordenadas, estos puntos que me dieron y yo ya los tengo, no importa quién le llame, ¿verdad? X1, X2 o Y2, X2, Y2. Entonces, por ejemplo, aquí le voy a llamar a este X1, Y1, esta es mi coordenada, y X2, Y2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sustituir, ¿sí? Y2, que sería 0, menos Y1, que sería -2. Ojo aquí, el menos de la fórmula es una cosa y el menos del valor de Y1 es otra cosa. Entonces, ¿qué me va a quedar? 0 menos -2, ¿sí? Menos por menos da a más. Entonces, ¿qué le va a quedar? 0 más 2, ¿correcto? Que es igual a 2. Y en el denominador, ¿qué me queda? X2, ¿sí? Que sería 2, menos X1, que sería 0. 2 menos 0, 2. Y 2 entre 2, eso me da a 1. ¿A quién encontré entonces? Encontré la pendiente de esta recta, de este segmento de recta, que es igual a 1. ¿Cómo encontré ese segmento de recta? Lo encontré con estas dos coordenadas. Entonces, una vez que ya lo tengo, solo lo sustituyo donde tengo la pendiente del segmento de recta, que es 1, y 1 por la pendiente de L. Cualquier cosa que yo multiplique por 1 es igual a sí misma. Entonces, esto me va a quedar ML igual a -1 de la fórmula. Entonces aquí ya obtuve yo el valor de la pendiente de esta recta perpendicular, ¿sí? Entonces ML es igual a -1. Entonces la respuesta sería -1. Yo ya sabía que era negativa, pero no sabía si me iba a dar a -1 o -2, y esto dependía pues lógicamente de calcular el valor de esta pendiente. Como el valor de esta pendiente me dio a 1, entonces
es positiva, entonces lógicamente no me cambia el signo de acá. Aquí ustedes lo pudieron haber hecho así, ustedes dicen me queda 1 por ml igual a menos 1, este 1 que está aquí multiplicando pasa a dividir al otro lado y me queda menos 1 entre 1 es igual a menos 1. Y así pude obtener cuál es el cálculo de... ¿cuál es el cálculo de la pendiente de esta recta perpendicular? Entonces, en este caso, ustedes tienen que saber cuáles serían. ¿Qué pasa si las dos rectas son paralelas? Las pendientes tienen que ser iguales, ¿sí? Cuando es perpendiculares, las pendientes se multiplican, la multiplicación de las dos pendientes es igual a menos 1. Y cuando son paralelas, es decir, que ya si hubiera tenido este segmento de recta aquí y otro segmento de recta más arriba, solo desplazándolo, como imaginarnos que se desplazó, entonces como las dos rectas tienen la misma dirección, son iguales, entonces la pendiente sería igual. Entonces si yo encuentro, ¿qué tal si aquí no me hubiera dicho que es perpendicular, sino que solo me hubiera dicho que es paralela? ¿Qué hubiera pasado? Solo necesitaba entonces calcular la pendiente del segmento de recta y va a ser igual a la otra recta que me estuviera pidiendo. Pero como es perpendicular, por eso se multiplican los dos y esto va a ser igual a menos 1. Esto es una fórmula, ¿sí? Entonces no la deben olvidar, es fórmula. M1 por M2 es igual a menos 1. ¿Cuándo es perpendicular? Cuando dos rectas son perpendiculares. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Son varios los ejercicios. Y en estos ejercicios que estamos viendo, estamos como aplicando toda la teoría que ya les enseñé y también estamos aplicando nuevas formulitas y nuevas cosas que van surgiendo ya con los ejercicios. Entonces vamos a ver otro ejercicio más. Aquí si ustedes se fijan me dicen que las caras de frente, lado y bajo de un sólido rectangular, ¿sí? Tienen de 24 centímetros cuadrados, 8 centímetros cuadrados y 3 centímetros cuadrados respectivamente, ¿sí? Entonces me está hablando de un rectángulo, ¿sí? Me está hablando las caras de frente de un rectángulo. Entonces ustedes se tienen que imaginar, por ejemplo, como una caja de zapatos, que ustedes la ven como en 3D, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen una caja de zapatos, ¿qué es lo que ven? Ven la parte de enfrente, ven la parte del lado y ven la parte superior, ¿sí? Entonces, eso es lo que me está dando el ejercicio. Como que tienen una caja de zapatos y en esa caja de zapatos ustedes lo que ven es como, por ejemplo, esto, ¿sí? Entonces, ¿qué ven ustedes? Ustedes ven esta parte y ven la parte superior, ¿sí? Entonces ven tres lados. Entonces, ¿qué me está diciendo de este rectángulo, sí? Me está diciendo que un área de 24 centímetros, me está dando las áreas ya. Otra de 8 centímetros y la otra de 3. Entonces, lógicamente, yo voy a decidir quiénes son esos valores dependiendo del tamaño del rectángulo, ¿no? En este caso, la parte más grande de estos tres lados, pues es la parte de aquí. Entonces, yo voy a asumir que la parte de aquí es la que tiene los 24 centímetros, la parte de aquí voy a asumir que es la que tiene los 8 centímetros cuadrados y la parte de aquí, que es la más pequeña, voy a asumir que son los 3 centímetros cuadrados. Entonces ya me ubiqué, ya sé qué es lo que tengo. Tengo área de un rectángulo. Ahora, me está preguntando cuántos centímetros cúbicos, ¿sí?, mide el volumen de este sólido. Es decir, conozco área de tres lados, ¿sí? Pero lo que me está preguntando es el volumen, ¿sí? El volumen de todo esto, ¿sí? Entonces, yo ya sé que si me está dando centímetros cuadrados, me está dando área, pero si me pide volumen, mi respuesta tiene que estar dada en centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, vamos a resolver este ejercicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero teniendo los datos del área.
y voy a jugar con esos datos del área para encontrar el volumen. Entonces, sin más, aquí tengo básicamente esa cajita de zapatos, esa cajita de medicamentos, esa cajita de lo que sea, rectangular. ¿Qué tengo que saber de los rectángulos? ¿Qué tengo que saber yo relacionado con esto? Que, por ejemplo, esta línea que está aquí se llaman aristas y le llamo A. Como este es un rectángulo, yo ya sé que estos dos extremos son iguales y que la parte de arriba, la base con la parte superior, yo ya sé también que son iguales. Como tienen diferentes medidas, entonces lógicamente este de aquí, la arista tal vez sí es la misma, ¿sí? Cuando me refiero a arista, me refiero a cada una de las esquinas, ¿sí? Es la misma. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, de este lado es diferente tamaño de este lado, por eso le llamo C al otro lado, ¿sí? Pero sí es el mismo que la parte superior. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo ya sé cómo se calcula el área de un rectángulo, que es base por altura. Yo ya lo sé. Entonces es esto por esto, ¿sí? Base por altura. Entonces yo ya sé que A por B es igual a 3 en este lado, ¿sí? Yo ya sé también que A por C, base por altura de este lado, es igual a 8. Y también yo ya sé que base, en este caso, que va a ser B, ¿sí? Por la altura de este lado de aquí, porque estamos hablando de la parte superior de la tapa, entonces tengo que multiplicar un lado por el otro lado, ¿sí? Entonces, este sería igual a 24. La multiplicación de estas dos es igual a 24. Entonces, ¿qué sucede? Yo ya tengo aquí como que desmenucé todo y usé los datos que tengo, ¿sí? Con las fórmulas para saber exactamente qué es lo que tengo. Entonces, yo ya sé que este lado, su área, ya la calculé en términos de variables. Ahora bien, ¿qué se puede hacer ahorita, por ejemplo, de una manera práctica y fácil para poder resolver esto en términos de volumen? Entonces, por ejemplo, yo ya sé que si yo tengo estos tres lados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué tengo que recordar? Tengo que recordar a qué es igual el volumen, a qué es igual el volumen de un rectángulo. Por fórmula, yo ya lo sé que es A por B por C, es decir, este lado por este lado por este lado. ¿Sí? Por fórmula yo ya sé que el volumen de un rectángulo es A por B por C. ¿Sí? Que en la fórmula puede aparecer con otras letras, no importa. Lo importante es que ustedes sepan que va a ser este lado, por este lado, por este lado. Entonces ya tengo la fórmula. ¿Qué tengo que encontrar? Tengo que encontrar quién es A por B por C. ¿Qué voy a hacer aquí? Entonces aquí lo que voy a hacer, yo ya tengo estos tres datos que son súper importantes. Lo que yo voy a hacer es que, por ejemplo, yo voy a decir que voy a multiplicar todo esto y que la multiplicación de todo esto va a ser igual a la multiplicación de todo esto, para simplificarlo de una manera fácil. Este es como un tips, en realidad. Entonces, por ejemplo, aquí tengo A por B, por A por C, por B por C, la multiplicación de cada uno de estos, ¿sí? Los que son semejantes solo los copio y los elevo al cuadrado. Por ejemplo, tengo 2 veces A, entonces eso es A al cuadrado. Tengo 2 veces B, entonces es B al cuadrado, y tengo 2 veces C, entonces esto es C al cuadrado. Ahora, ¿qué hago? La multiplicación de todos estos, que sería 3 por 8 por 24. Entonces 3 por 8, 24, y 24 por 24 es como que yo tenga 24 al cuadrado. ¿Por qué no lo resuelvo? Porque no me conviene resolverlo. Cuando ustedes tienen una igualdad y en una parte de la igualdad tienen algo elevado al cuadrado y en la otra parte ustedes tienen otra cosa elevado al cuadrado, esos dos cuadrados se pueden cancelar. Hay una razón matemática para cancelarlo. Significa que es como que yo elevé ambas porciones a la 1/2. Entonces se me cancela ese 2 con ese 1/2. Pero uno solo dice, si yo tengo un cuadrado aquí y al otro lado de la igualdad tengo el otro cuadrado, entonces digo que se cancelan los cuadrados. Pero es porque proviene de otra razón. Entonces, por ejemplo, aquí A al cuadrado por B al cuadrado por C al cuadrado
es como que yo tenga a por b por c, todo eso elevado al cuadrado, porque cada uno de esos elementos está elevado al cuadrado. Igual a, si yo tengo 24 por 24, es como que tenga 24 al cuadrado, digo que esos dos cuadrados se me cancelan y que obtengo a por b por c, y a por b por c es 24. Entonces, la respuesta sería el inciso A. ¿Hay otra forma de hacerlo? Sí, hay otra forma de hacerlo, a través de un sistema de ecuaciones, que eso creo que lo ven los que estudian bachillerato. A través de un sistema de ecuaciones, tengo tres ecuaciones, tres variables, y ustedes pueden encontrar, ¿verdad? Primero A, después B y después C, pero mucho trabajo. Entonces, realmente esto es una forma práctica y fácil de poder resolver este ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio. Y me dice, en la figura 3, A, B, C, D está inscrito en el círculo con centro en 0, ¿sí? En la figura 3, A, B, C, D, es decir, este cuadrado que está en gris, está inscrito dentro del círculo, significa que está dentro del círculo, ¿sí? Y está dentro del círculo y tengo una ventaja aquí, que este rectángulo, por así decirlo, está, el centro del rectángulo también es el centro de del mismo círculo. Me dice que me da la longitud del segmento. Si ustedes se fijan, dicen que AB es igual a 5, ¿sí? Entonces, AB es igual a 5, el ancho es igual a 5, y BC es igual a 12, el largo es igual a 12. Pero lógicamente yo ya sé que como es un rectángulo, ¿verdad? Entonces esto está, son paralelas, la distancia que hay de AB es la misma distancia que hay de CD, y la distancia que hay entre AD es la misma distancia que hay entre BC. Ahora me dice cuál es el área aproximada de la región sombreada. Lógicamente, este ejercicio tiene un pequeño error, porque si solo me pidiera el área de la región sombreada, que sería esto, entonces yo ya sé que el área solo sería multiplicar este por este, ¿verdad? Este lado por base por altura. Entonces solo tendría que multiplicar 5 por 12, que realmente no tiene sentido. Entonces aquí lo que me piden, según lo que se ve de las respuestas, es la región no sombreada. Es decir, yo tengo que determinar cuánto es aproximadamente. ¿Por qué me piden en este caso aproximadamente? Porque como ustedes no tienen que usar calculadora, entonces todo esto ustedes les va a dar un aproximado y ustedes ven la respuesta y en base a eso pues contestan. Entonces serían estos lados de aquí, ¿verdad? Los que yo voy a averiguar. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer pues lógicamente conociendo cuál es el área de un círculo y cuál es el área de un cuadrado. Y voy a hacer esa diferencia. O sea, a esto le voy a restar esto, ¿sí? Al círculo le resto el cuadrado. ¿Qué me queda? Lo que no está sombreado, y eso es lo que me piden. Entonces eso es lo que voy a hacer. Si ustedes se fijan bien, entonces tengo aquí el círculo. Tengo el círculo. Tengo la distancia que hay desde A a B del rectángulo, que es 5, y tengo la otra distancia que es 5. En este momento, solo eso necesito. Recuerdan que les dije que tenía su punto en 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo trazo una recta que pasa por 0? Ahí yo lo que tengo es el diámetro, ¿sí? Y la mitad del diámetro se llama radio. Eso ya lo vimos, que es un segmento. ¿Qué es otra cosa que necesitamos ver? Necesitamos ver, por ejemplo, que aquí lo que tengo es un triángulo rectángulo, porque aquí tiene 90 grados. Y de este triángulo rectángulo, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo los dos lados. ¿Qué me hace falta? La hipotenusa. ¿Qué pasa cuando yo tengo un triángulo rectángulo y tengo dos lados? Yo puedo usar teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice Pitágoras? Que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Entonces yo ahí puedo encontrar cuál es ese valor. ¿Cuál es ese valor? Nada más que aquí es muy importante saber que tengo estos dos lados, ¿sí? Y que todo el valor de C
No le puedo llamar diámetro porque en este momento no me interesa saber lo que es el diámetro. ¿Por qué no me interesa? Porque lo que necesito es el radio. ¿Pero por qué necesito el radio? Precisamente por el área de este círculo. Recuerdan que al inicio yo les dije aquí que lo que vamos a hacer es calcular el área de este círculo y le vamos a restar el área de este cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el área del círculo? El área del círculo, por las fórmulas que ya le tiene en la tabla, es pi por r al cuadrado, menos el área, ¿sí? Menos el área de este rectángulo, ¿sí? Y el área de este rectángulo está súper fácil, ¿verdad? Porque solo sería, el área es calcular este lado por este lado. Entonces sería 5 por 12, 60. Yo ya sé cuál es el área. Entonces, al área de este círculo le voy a restar 60 y ahí voy a encontrar quién es el área no sombreada. Ahora bien, si ustedes se fijan, pi ya lo tengo, ya lo conozco porque es un número y se llama 3.14. ¿Quién me falta conocer? ¿Quién es el radio? Entonces, precisamente por eso es que a mí me interesa saber no el diámetro, sino que el radio. Entonces, ¿quién es el diámetro? El diámetro es 2 veces el radio, ¿sí? Porque de la mitad es un radio y aquí de la mitad es radio. Entonces, esta hipotenusa que le vamos a llamar C es igual a tener 2 veces R, ¿sí? Entonces, aplico la fórmula que me dice que este lado al cuadrado más este lado al cuadrado es igual a este lado al cuadrado. Entonces solo sustituyo. Yo ya sé que un lado es 5 al cuadrado, el otro 12 al cuadrado y el otro lado que no conozco se llama 2r al cuadrado. Entonces, por ejemplo, aquí yo sumo 25 más 144, esto es igual a 169, igual a 2 radio al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí hay muchas cosas de múltiplos que ya las sabemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya sabemos que 12 por 12 es 144, que 5 por 5 es 25 y que 169 es 13 por 13. Entonces, ¿qué tengo aquí? 13 al cuadrado, que es igual a 2r al cuadrado. Solo sustituí. Donde estaba la c, como es toda esta línea de acá, c a c le llamé 2r, ¿sí? ¿Por qué? Ya les expliqué por qué, porque esta línea que yo tracé aquí es la misma del diámetro de la circunferencia. Y el cuadrado pues solo lo fui copiando. Entonces, ¿qué me queda? 13 al cuadrado igual a 2r al cuadrado. ¿Qué sucede con esto entonces? Que esto se eliminan los cuadrados y me queda 13 igual a 2r. Entonces, como yo lo que necesito saber cuál es el valor del radio, aquí lo que puedo hacer es dividir todo entre 2 para eliminar este 2 o solo decir que este 2 que está multiplicando aquí pasa a dividir, ¿sí? Y 13 entre 2 es igual a 6.5. ¿Qué obtuve? El valor del radio, que es 6.5, el que yo necesito para colocarlo aquí en la fórmula. Entonces yo tengo pi, que es 3.14, por el radio, que es 6.5 al cuadrado, menos el área del rectángulo, que es 12.5. Entonces solo multiplico. 3.14 por 42.25, esto solo, recuerden que solo lo deben hacer de manera aproximada. Entonces esto da aproximadamente a 132.65 menos el área que ya la había calculado del rectángulo, que es 60, 132.6, por ejemplo, menos 60, entonces esto me da 72.6 aproximadamente. Entonces la respuesta correcta aquí sería 72 punto y algo, entonces la respuesta sería C. Bien, ya casi terminamos con los ejercicios. Vamos ahora a ver este otro ejercicio. Aquí vemos un poquito de lo que es la traslación que vimos de las figuras geométricas. Y me dice que en la figura 4 el área rayada expresada en centímetros cuadrados es, ¿sí? Aquí que me está pidiendo el área que está rayada. Es decir, me está pidiendo todo esto que yo veo aquí, todo lo que veo en gris. Me está preguntando cuánto es esa área. Entonces yo ya sé que lógicamente son centímetros cuadrados porque la distancia que me da son centímetros. Pero ¿qué pasa con este ejercicio? Que me da bastantes datos, por lo tanto, yo puedo asumir otras cosas.
Me dice, por ejemplo, que todos estos, si ustedes se fijan, son rectángulos, ¿sí? Que todos miden 90 grados. Ajá. También me está diciendo que la distancia que hay desde aquí hasta aquí es 20 y la distancia que hay de aquí a aquí es 20. Eso significa que esta distancia de aquí a aquí es 20 y la distancia de aquí a aquí también es 20. Me dice otra cosa también. Me dice que la distancia que hay aquí es 40 y que la distancia que hay aquí es 40. Significa que esta distancia es 40 y que la distancia de arriba también es 40. ¿Qué pasa entonces en este caso cuando tienen la misma? Son rectángulos, ¿sí? Y tienen los mismos lados, los mismos dos lados. ¿Qué pasa entonces? Que estos dos lados que yo tengo aquí al inicio, ¿sí? Estos dos, con este son completamente equivalentes. Toda esta porción que yo tengo al inicio, yo la puedo trasladar, ¿sí? Este triángulo que yo tengo aquí arriba, yo lo puedo trasladar para la esquina superior derecha y el triángulo que tengo aquí, que también lo puedo ver, lo puedo trasladar a la esquina inferior derecha. ¿Qué me va a quedar entonces? Si ustedes se fijan, este triangulito que yo tengo aquí en azul y el triangulito que yo tengo aquí en rojo, yo los puedo trasladar al otro extremo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen las mismas medidas y son triángulos rectángulos. Entonces, por ejemplo, el azul yo puedo decir que lo voy a pasar para aquí, para abajo, y el rojo lo voy a pasar para aquí. ¿Qué va a pasar entonces? Que me va a quedar un área sombreada más fácil. Ya no veo yo una figura tan alocada, sino que lo que veo que básicamente el rojo y el azul que tengo aquí los pasé para estas dos esquinitas que tenía vacía porque tienen las mismas medidas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que me va a quedar todo un rectángulo, ¿sí? Esta va a ser el área sombreada porque yo hice una traslación. Yo moví una figura geométrica hacia otro lugar porque tenían las mismas medidas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora entonces solo me queda calcular cuál es la medida de este rectángulo que tengo aquí, que sería 30 centímetros más 40, ¿sí? Y el largo y el ancho, pues sería 20 más 20, que son 40. Entonces está súper fácil porque yo ya sé que el área de un rectángulo es lado por lado. Entonces sería 70 por 40, entonces 7 por 4, 28. Entonces yo ya sé que 70 por 40 son 2.800 centímetros cuadrados. Entonces esta respuesta correcta sería el inciso D. Vamos con otro ejercicio. Me dice en la figura 7, hay el perímetro del triángulo en centímetros. Ajá, muy bien. Aquí pasa dos cosas. La primera es que me está pidiendo el perímetro. Entonces el perímetro, yo ya sé que es la distancia, la suma de la distancia de cada uno de sus lados. Entonces el perímetro va a ser 16 más 20 más el lado que no conozco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para encontrar el perímetro? Sumar los tres lados. ¿Y cuántos lados tengo? Tengo dos lados. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Encontrar ese lado que no tengo. ¿Cómo voy a encontrar ese lado que no tengo? Facilito, porque aquí me está diciendo que esto es un triángulo rectángulo. ¿Qué pasa cuando me dice triángulo rectángulo? Yo inmediatamente, Pitágoras, ¿sí? Hago uso de Pitágoras. Entonces, ¿verdad? Yo tengo un lado que se llama A, otro lado que se llama B y otro lado que se llama C. A quien no conozco, ¿verdad? A este lado, perdón, le denoté X, B y C. ¿A quién yo no conozco? ¿A quién no conozco? No conozco el valor de X. Ese es el valor que yo no conozco. Sí, o el valor de A, ¿verdad? El valor de C sí lo conozco y el valor de B sí lo conozco. Entonces aplico Pitágoras. A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Al valor que yo no conozco le voy a dar el nombre de una variable. Entonces, le voy a llamar X. Entonces voy a decir que es X al cuadrado más
B al cuadrado, ¿quién es B? 16. Sería 16 al cuadrado. Igual a la hipotenusa, que sería C al cuadrado, ¿sí? Entonces solo voy sustituyendo, simplificando, operando y sustituyendo. Solo bajo el x al cuadrado porque no, es el que no conozco. Opero 16 al cuadrado, que 16 al cuadrado es 256, igual a 20 al cuadrado, 20 por 20 es 400. Y entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar, ¿sí? Voy a despejar y aquí yo voy a decir entonces que el 256, lo que me interesa ahorita es conocer el valor de x, que dije que a es igual a x porque no conozco ese valor. Entonces dejo el x cuadrado a un lado y todo lo que está de ese lado lo voy a pasar al otro lado con signo contrario. Entonces en este caso tengo 400 que solo lo bajo en el otro extremo y este 256 que está sumando pasa al otro lado a restar. 400 menos 256, esto es igual a 144. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo que x cuadrado es igual a 144. Creo que desde secundaria aprendimos que esta x que tengo aquí la puedo pasar como raíz al otro lado, ¿sí? Entonces me va a quedar x igual a raíz de 144, raíz cuadrada de 144 es 12. Entonces encontré el valor de ese lado porque hice uso de Pitágoras. Como ya conozco quién es ese valor, que es 12, entonces, ¿qué me pregunta el ejercicio? Me dice que encuentre el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados. Entonces sería 12 más 16 más 20, 12 más 16 más 20. Esto es igual a 48. Este tipo de ejercicios es donde le dice a usted que usted genere la respuesta, ¿sí? Entonces usted ahí ya generó la respuesta. Bien, y vamos a hacer un último ejercicio relacionado con el volumen. El volumen de un cubo me dice que es 27 centímetros cúbicos. Ya me da el volumen. ¿Cuál es el área de la superficie del cubo en centímetros cuadrados? Entonces, fíjense bien, ¿qué pasa aquí y qué es lo importante que tenemos que saber? Si ustedes se fijan en otro ejercicio, a mí me dio áreas y me pedía volumen. Entonces, tengo que jugar con las dos fórmulas. ¿Qué pasa en este ejercicio? Me da volumen y me pide área. Pero en aquel caso hablamos de un rectángulo y en este caso hablamos de un cubo. Un cubo es más fácil porque todos sus lados son iguales. Ustedes ya lo saben. Entonces, en este caso, aquí como ustedes ven la figura de este cubo, todos sus lados son iguales, por eso a todos los lados se les llama A. Y esta cruz que ustedes ven aquí, que parece una rayuela, es como que yo ese cubo lo abriera. Es como que tuviera un cubo de cartón y yo lo abriera. Al abrir este cubo, lógicamente, me va a dar todos estos lados, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo ya sé que un cubo entonces tiene 6 lados. Aparte de eso, yo ya sé que como es un cubo, ¿verdad? Sus lados son iguales. Entonces es A por A, ¿sí? ¿Qué tengo que saber en esta parte? ¿Cuál es el área de un cubo? Eso ya está en las fórmulas, pero también ustedes lo pueden calcular de esta forma. Si ya saben que el área de un cubo, el área de un cuadrado, por ejemplo, es A por A. Pero como son 6, entonces es 6A al cuadrado. Esa sería el área de un cubo. El área de un cubo, 6A al cuadrado. Ahora bien, ¿qué es lo que yo voy a hacer en este momento? Voy a calcular el área del cubo, que es lo que me está pidiendo. Yo ya sé que es 6 por A al cuadrado. Ya tengo el 6. ¿Qué me falta? Conocer quién es A. ¿Cómo puedo conocer el valor de A? Lo puedo conocer con el dato que me está dando del volumen, ¿sí? Porque la fórmula, yo ya tengo aquí por dato que el volumen del cubo es 27 centímetros cúbicos. También yo ya sé que el área de un cubo por fórmula es A a la 3. Es decir, ese valor 3 veces el mismo valor, ¿sí? Entonces, la verdad que está bien fácil porque es como que yo encontrara el 27, cuáles son esos múltiplos, cómo puedo hacer múltiplo 27. En este caso sería 3, porque 3 por 3, 9 por 3, 27.
centímetros cúbicos, ¿verdad? Esa sería el área al cubo. Entonces, el área al cubo es igual a 3 por 3 por 3 centímetros al cubo, que son los mismos 27 centímetros al cubo. Si yo tengo 3 por 3 por 3, es lo mismo que tenga 3 al cubo. Entonces, si yo digo que el área al cubo es igual a 3 al cubo, se me eliminan esos 3 de exponentes. Ya les expliqué por qué, porque a ambos lados es como que yo elevara a la 1/3 y por eso 3 por 1/3 es igual a 1, por eso es que se me cancelan. Entonces, ¿qué me queda? Que A es igual a 3. Súper fácil, ¿verdad? Entonces ahora que ya conozco que A es igual a 3, voy a calcular el área del cubo y solo voy a sustituir donde está A por el valor de 3. Sí, entonces 3 por 3, 9, ¿verdad? Entonces 6 por 9, 54. Y esa es la respuesta entonces a este ejercicio. Estos son todos los ejercicios que pude encontrar en relación a la geometría, ¿sí? Y que considero que son muy importantes porque tenían varios detallitos ahí que había que tomar en cuenta para poder resolver ejercicios. Entonces, por mi parte, he terminado con el contenido y con la resolución de ejercicios. Entonces, no sé ustedes si tienen alguna duda o en algo que les pueda ayudar y ustedes pues me comentan y en lo que pueda pues les ayudamos. Bueno, si no hay dudas, licenciado Lester. Bueno, señora Lucy, le agradezco mucho por esta presentación. Espero que sea de mucho provecho para los muchachos. Bueno, y como les he mencionado, si quieren repasar lo que se vio en esta presentación, en las redes sociales, principalmente en la página de Facebook, se va a compartir el enlace para que ustedes puedan acceder a esta grabación. Y nuevamente, gracias por estar presentes, gracias a la ingeniera Lucy por brindarnos este repaso, este conocimiento y bueno, les deseo éxito, ¿verdad? En la prueba. Bueno, entonces, en esto damos por concluido la presentación. Bueno, por mi parte, pues muchísimas gracias. Y cualquier cosa, pues en la universidad siempre estamos a la orden, ¿verdad? Gracias. Sí, entonces vamos a finalizar.